Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, el programa número 60 ya. Bueno, son casi 2 años en los que llevamos haciendo este espacio de análisis, opinión, información, los viernes por la noche en Vivo a Media. Bueno, los viernes se estrena con el directo, pero ya sabes que lo puedes ver cuando quieras, escuchar también en iVoox. Y ojo, también tenemos Vivo Plus, que es gratis. Lo del Plus es porque te ofrecemos contenidos adicionales, exclusivos, cada día de la semana y sabes que te lo recomiendo porque ahí estamos todos en realidad. Así que si no te has suscrito, por favor, hazlo y además pulsa la campanita para que te avise, que te salte la alerta en el teléfono cada vez que publicamos un nuevo vídeo. Siempre actualidad, siempre análisis y siempre, bueno, intentando aportar a quien nos ve una serie de información, datos, argumentos que pensamos que les van a guiar por el, no sé si por el mejor camino, pero sí por lo menos por el contrario en el que está la mentira, la trola, la falacia. Todo eso que se ha acostumbrado a recitar el gobierno de Pedro Sánchez, que es el gobierno, lo escribía el otro día en El Independiente, que sabe dónde me lees todos los días, le definía como el gobierno más mentiroso y marrullero de la historia democrática de España. Y digo lo de mentiroso porque miente sin parar, porque ha perdido todo ese umbral que cualquiera tiene en el que se corta un poco a la hora de decir mentiras y por lo menos tiene como cierto reparo, cierta vergüenza, cierta sensación de que a partir de ahí ya no se puede cruzar esa línea. El gobierno de Pedro Sánchez los ha cruzado todas. Y además no lo digo de forma atópica, sino que lo puedo justificar y lo vamos a justificar. El problema es que todavía hay quien en este país se cree sus mentiras, quien todavía piensa que todos los intentos para colonizar cada uno de los espacios de la esfera pública son mentira o que nosotros exageramos. Y cada vez, cada semana, cada día, cada hora, incluso hay novedades que nos hacen pensar que esta gente no tiene límite, no solamente con la mentira, sino, reitero, con ese afán, ese ansia, esa energía para tomar el mando de cualquier institución. Te pongo un ejemplo que puede resultarte un poco profano, pero el otro día Luis García Montero, poeta mediocre, el que era marido y ahora viudo de Almudena Grandes, que en paz descanse, de repente empezó a despotricar contra el presidente de la Real Academia Española de la Lengua, institución a la que la izquierda odia por el mero hecho de seguir siendo independiente, o por lo menos por moverse con las dinámicas que deciden sus miembros, que son los académicos. Como el gobierno no influye ahí, lanzaron ahí a su intelectual de cabecera, a su mandarín, al hombre pequeño en todos los sentidos, para empezar a atacar los negocios del presidente de la Real Academia. Hay un artículo fantástico que publicó el otro día el periódico ABC, firmado por Álvaro Pombo, académico, en el que pone a parir al gobierno por esta maniobra que está realizando para tomar el control de la RAE. Lo hace en todos los ámbitos. Hace unos meses te contábamos la operación de Telefónica. Te contamos también el intento de tomar al asalto el grupo Prisa porque, pese a ser favorable a sus intereses editoriales, también quería ponerlo de su lado en lo económico. El gobierno, Pedro Sánchez, presidente completamente invasivo, sin escrúpulos, cruel incluso con sus enemigos y con los suyos, este sitúa con buenos sueldos pagados por ti, al autónomo al que le van a subir la cuota, probablemente, seguramente, este sitúa con ese dinero a sus mandarines, a sus enviados, en las diferentes posiciones de la corte y de lo que no es la corte. Empresas privadas también. Y a partir de ahí les exige fidelidad y les exige que haga los trabajos sucios. ¿Te acuerdas del Padrino 1, lo que pasaba en la boda de su hija? Yo te hago el favor, pero luego te lo pido. Y lo que te voy a pedir no es bonito, pero lo tienes que hacer. Porque si no, corres el riesgo de que te decapite, de que te cese y que no vuelvas a trabajar en nada de lo que está bajo mi poder y bajo mi influencia. ¿Tú te imaginas cuando iba Begoña Gómez a una empresa, pedía reunirse con el consejero delegado o con el presidente y le pedía que pusiera pasta para el máster en la Complutense? ¿Tú crees que con un presidente que es así, alguien en su sano juicio que tuviera contratos en el sector público se iba a negar a pagar ese impuesto revolucionario? Así es el presidente del gobierno en todos los ámbitos. Y el problema es que hay una parte de la población española, millones, que todavía se creen a este pájaro.
Y para que se lo crean es fundamental la labor de los propagandistas. Gente sin dignidad y sin ética que en lugar de intentar sobrevivir manteniendo la cabeza erguida, pudiendo caminar con los hombros rectos y la cabeza en un ángulo recto, ha decidido venderse al mejor postor, al presidente del gobierno. Han decidido ser fariseos, estar al servicio de la propaganda. Y esos propagandistas son fundamentales para mantener a una parte de la población española dentro de esa especie de fantasía sanchista de utopía inexistente, en la que todavía se piensan que somos el motor económico de Europa, que somos un país más justo, más igual, en el que todos vivimos mejor que antes de que Pedro Sánchez estuviera en el gobierno. Eso es falso. Y para eso paga mucho dinero de tu bolsillo a personajes que son amebas, analfabetos, como Gonzalo Miró. La radicalidad de Ayuso ha terminado por hacer que Vox en Madrid sea una fuerza bastante más residual. Feijóo, ¿qué está haciendo ahora con la inmigración? Comprar las mismas tesis de la ultraderecha. Yo no sé si se tiene que dejar barba o no, no tengo ni idea. No tengo ese nivel de estilismo que puede tener Abascal. Pero normalmente no suele ser buena idea copiar a la ultraderecha. Lo hemos visto como ejemplo en otros países y no suele funcionar. Y la verdad es que a Feijóo sí se le está poniendo un poquito cara de santo. Con todo esto, desayunan con Inchaurrondo, almuerzan con Javier Ruiz, comen con Lourdes Maldonado, meriendan con Cintora y con este personaje. Esto es como lo de, a lo mejor intentó alguna vez poner el cerebro al sol para ver si así brotaba, crecía, germinaba, a lo mejor hasta se lo regó. Pero no hay ideas, no hay cultura, no hay algo que te haga ver que lo que dice Gonzalo Miró es interesante. Solamente es interesante desde el punto de vista gubernamental, otro papagayo de los intereses de Moncloa, del discurso, mejor dicho. Eso, la audiencia española, desde que aparece Inchaurrondo por la mañana hasta que se despide Xavier Fortes en el 24 horas por la noche, lo ve. Y lo peor es que las televisiones privadas a las que les está comiendo la tostada, Televisión Española con los 1.200 millones de euros anuales de presupuesto, con un incremento de audiencia absolutamente sorprendente y yo diría que hasta anómalo, que ya veremos lo que pasa ahí, mientras eso sucede, las televisiones privadas siguen llevando a contertulios que son auténticos incendiarios porque así consideran que se van a ganar el favor del gobierno, de Moncloa, del PSOE y de todo ese sistema de favores. Cuando les está comiendo la tostada van a perder decenas de millones de euros de inversión publicitaria porque está básicamente el target comercial, que es lo que mide la eficiencia de los anuncios en televisión, eso se lo está comiendo Televisión Española, con múltiples ingentes recursos que van a pagar a los amiguetes, a los defensores y a gente como Javier Ruiz, cuyos argumentos, cuyas palabras los ciudadanos, los sanchistas, rumian mañana, tarde y noche. Garrido, esta es hoy exclusiva y hoy la pregunta es si esto es, como estamos aquí, un bulo más o esto es un bulo que no ha sido descubierto, investigado ni perseguido ni por la UCO ni por la justicia. Bueno, esto es algo mucho más grave. Esto es la demostración de que se ha roto con la tradición hasta hace muy pocos meses existente de que todos los indicios se plasmaban en los informes. Es decir, este bulo, como un indicio evidente, se debería haber plasmado en el informe que después se envía a la justicia. El bulo de los 2 DNIs del juez Peinado, ¿verdad? O el bulo de que un capitán de la UCO, el capitán Bonilla, quería poner una bomba lapa debajo del coche del presidente del gobierno, que era mentira. Lo publicaste en el plural. El bulo que se comió Javier Ruiz también. El bulo de intentar desacreditar a quienes están investigando al gobierno para así hacer ver a la población sanchista, a la que se come todos esos argumentos todavía, que lo que existe es una conspiración contra un gobierno que prácticamente está conformado por santos, por próceres y por estadistas. Eso es lo que quieren transmitir y eso es lo que transmiten. En cambio, luego, cuando llega el presidente del gobierno y afirma que ha cobrado en efectivo de su partido, a la única a la que le concede entrevistas junto con Pepa Bueno, me refiero a Ángeles Barceló, ahí ya no se le repregunta, ahí ya no se cuestiona el por qué un presidente del gobierno dice que cobraba en efectivo de un partido político cuando eso ya es prácticamente residual en las empresas. Y ni le repreguntan.
¿Por qué se hacían pagos en efectivo? Bueno, pues como hacen todas las empresas. En fin, Sí, pero el pago en efectivo, el dinero metálico, es muy susceptible de irregularidades, de que se cuelen por ahí bueno, irregularidades. pero yo estoy convencido de que en toda empresa, también en la suya, si se coge un taxi o, en fin, lo que hay son liquidaciones de gasto que uno tiene cuando hace ¿Usted viajes. recibió este tipo de liquidaciones de gasto en Pues su momento, mire, en su trayectoria en el Partido Pues mire, Socialista? yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Claro, la pregunta en esto, lo que no se repregunta, es ¿de dónde sale el dinero en efectivo de un partido? ¿De dónde sale? Porque las cuotas de los afiliados supongo que no las llevan ellos allí, en mano, a Ferraz. Las subvenciones como partido político que les corresponden supongo que tampoco se las pasa a la agencia tributaria, no lo sé, en mano, se las tira por la ventana. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde venían las presuntas chistorras? Hasta la cadena SER ha reconocido que cuando hablaban de chistorras era de dinero. ¿Por qué decía a Koldo que le ingresaban dos chistorras en efectivo? Esa es la pregunta. Esa es la clave. ¿Por qué tenía, como ha publicado el periódico The Objective esta semana, Ketty Garat y además también Teresa Gómez? ¿Por qué tenía eso que han llamado la caja en B, Ábalos, en su despacho, con todos esos fajos de billetes? Pero como niegan la realidad, están acostumbrados a transmitir a las personas una realidad distinta a la que hay, porque no están interesados en pagar las consecuencias de sus actos y quieren manipular emocionalmente a la población española que todavía les cree y hacer dudar a la que ya les considera unos energúmenos, que es lo que son. Como quieren eso, no reconocen nada. Y cuando les pillan con las manos en la masa, la emprenden contra el juez, contra el periodista y contra el medio. Y es que ni siquiera les repreguntan cuando se empiezan a poner a parir al medio que les ha pillado con las manos en la masa. ¿Has visto usted la foto de la mesa? No. Con las cajas de dinero. A ver No. si se corresponde con la mesa que hay en el... ¿Dónde se ha publicado eso? Eh, Es que la pregunta creo que es pertinente. Entonces sí que lo ha visto. Porque si pregunta por el medio, no. No, claro. Bueno, sí, no. sí. yo En el informe de la UCO no yo está. respondo para que no quede aquí. Eso es una captura de un vídeo que ha publicado The Objective, Pues nada más de un que decir, vídeo señoría. que no se sabe quién ha realizado, pero que hasta ahora nadie ha desmentido, que yo conozca, que efectivamente eso sea la residencia oficial. Lo digo porque el mobiliario le puede recordar a usted. Digo, si ve el mobiliario... No lo he visto, no lo he visto, pero bueno, lo miraré. Pero Puente, hombre, que en otro momento de la entrevista te había dicho Alsina que si recordabas unas declaraciones anteriores tuyas en las que comentabas que era bastante complicado que un gobierno se mantuviera en el puesto si no había presupuestos. Y hoy has dicho que es todo lo contrario, ayer, mejor dicho, jueves, que todo lo contrario, que se puede gobernar sin presupuestos, que no es indispensable. Tú eres el que critica la falta de fiabilidad, de rigor de los medios de comunicación. Un medio, por cierto, que a través de esas compañeras a las que admiro realmente, han descubierto diferentes cuestiones que luego se ha demostrado que era verdad, desde la fiesta en el Parador hasta lo que ha sostenido la famosa Carmen Pano, del dinero que llevaba Ferraz, que lo ha vuelto a sostener el otro día en el Senado. ¿Qué hablas de falta de fiabilidad? Que tu jefe negó la amnistía y al día siguiente de las elecciones dijo lo contrario. Que tu jefe dijo que no iba a gobernar con los separatistas y pactó con ellos posteriormente. Y lo mismo dijo de Bildu. Y lo mismo dijo de Podemos. Que dijo aquello de no dormiría tranquilo gobernando con Pablo Iglesias o que estuviera Pablo Iglesias al frente de un ministerio del Interior. Y luego los metió en 4 o 5. Porque el de universidades no sé si contarlo, porque como hay vagos que no trabajaban, como el tal Castells, eso sí que es falta de fiabilidad. No lo de los medios de comunicación, que están haciendo la labor de auditar al poder. Y se equivocan, claro, nos equivocamos, por supuesto que sí. Pero las pistas... Yo recuerdo cuando se publicó aquello, cuando publicamos aquello del Delcy Gate, cuando lo publicaron mis compañeros, antiguos compañeros de Voz Populi, que negaron incluso que eso existiera. Negaron en un primer momento que Delcy hubiera aterrizado en Barajas. Y mira la que había. Si es que la UCO ha llegado a descubrir un programa de actividades con varios ministros invitados a una cena. Y eso lo negaron. Entonces ya tenemos que decir que eso era poco fiable.
Cuando publicamos lo de las mascarillas nos llegaron hasta amenazar por teléfono. Llamada de un abogado amenazando. Nos vamos a querellar, os vais a enterar. Y se querellaron. Y mientras tanto el gobierno decía, a través del infame Ábalos, que ahí no había ningún tipo de irregularidad. Y mira luego, hasta tu propio ministerio ha hecho una auditoría y ha visto que ahí había cosas que no se podían explicar, como que se duplicara el pedido de mascarillas en 23 minutos. Eso hacen los medios fiables. El resto, los mamones, los corifeos, hacen estas cosas. De repente lanzan aquí, como en el diario.es, el de Escolar, a un tal Tony Aira a decir que el otro día, eso de ánimo Alberto, que ha cambiado completamente el discurso, le ha dado fuerza a Sánchez y le va a permitir seguir hasta 2027 y más allá. El ánimo Alberto es esto, que veíamos el otro día en un vídeo, pero que te quiero recordar. Ánimo, Alberto. Y la otra riéndose. Es que es patético. Es que es patético. Eso es lo que ha cambiado, el tono de la legislatura. Esa chorrada es lo que le ha dado fuerza. Esas palabras de chuleta, de tipo desafiante, de político de poca talla. Quiere ser un estadista y en realidad es un macarra. Es un maniquí, alguien vacío. Un cutre. Alguien que realmente ha llegado al poder, como Begoña, y se creen como Barbie y Ken. Son lo mismo, maniquíes. A Ken, si ves, al de la Barbie, que en realidad era un modelo, que bueno, pues no se le intuían muchas neuronas y se hubiera podido convertir en un humano, le ponían un libro o le vestían de científico, pero que era un muñeco. ¿Tú crees, por ejemplo, que a la que cobraba los sobres en la sauna Dan, por mucho que le vistas de catedrática, va a dejar de ser lo que realmente es, que es una persona vacía sin mucho conocimiento? ¿Tú crees que eso va a pasar también con el presidente del gobierno? Son cutres. Son maniquís, modelos de revista. Ya está, dan para lo que dan, para la imagen, para la primera impresión y para las señoras que todavía ponen la tele y los señores ponen la tele y se lo creen. Y luego los que viven de ello, que eso se lo tienen que creer. Porque como se tuvieran que ganar la vida en el sector privado, iban a pasar hambre. Es mejor vivir de lo público y aplaudir a Pedro. Eso es lo que pasa. Entonces también, como la estrategia es despotricar contra los medios que contamos lo que hay, reitero, con nuestros errores, con nuestra impulsividad y las veces que también nos engañan. ¿Por qué no decirlo? Hay fuentes que engañan por interés propio. Intentamos tener todas las precauciones, pero todos los medios meten la gamba de vez en cuando. Pero que es que enfrente hay una panda de propagandistas que no se equivocan, mienten a sabiendas porque Pedro paga. O porque simplemente admiran a Pedro. Yo no sé muy bien si cuando Silvia Anchaurrondo, a la que entregó un premio el PSOE de Madrid como periodista independiente, eso es un oxímoron. Cuando ella hace esos discursos en los que se equivoca, o en los que se convierte en una afiliada más del PSOE, o se expresa como tal, yo no sé si en realidad piensa que eso va a favor de sus intereses, o que nos creemos que lo dice porque en realidad se lo cree. Yo creo que a lo mejor que sí, se lo cree. A lo mejor ya lo ha interiorizado. Pero entonces ya no es una periodista, es una vocera, propagandista. Y nos dicen a nosotros que damos estopa a todos, si ha seguido los programas, que nosotros somos de unos y de otros. Nosotros no somos de nadie, somos de los ciudadanos a los que contamos la verdad. O por lo menos intentamos realizar, como decía Bernstein, uno de los que descubrió el Watergate, intentamos realizar la mejor aproximación posible a la verdad. A veces un poco más lejana y a veces otras un poco más cercana. Pero es que la mejor aproximación a la verdad de esta gente son cosas que pagamos, una tropa que han puesto ahora en Moncloa a hacer vídeos, que pagamos nosotros los sueldos, para hacer lo que yo he llamado, se lo he puesto en el guión a Iván Valencia, que está una vez más intentando desencriptar todo este guión que le pongo todas las semanas, yo lo he llamado el gilivídeo. A esto dedican recursos públicos. Moncloa, desde la Moncloa, Gobierno de España, llevamos mucho tiempo pensando cómo empezar aquí. Mucho tiempo. Hemos pensado de todo. Oye, ¿y si hacemos un house tour por la Moncloa? ¿O un Get Ready With Me para el Consejo de Ministros? ¿Y qué más? Que Óscar Cuente nos gestione la cuenta. ¿Y por qué no? ¿Y si el presidente hace un bailecito? Vale, no haremos de eso. De momento. Han descubierto que más allá del discurso de los medios tradicionales y de los contra los que no tengo nada en contra, al revés, yo como de ellos,
pero han descubierto que frente a la mayoría de esos periodistas que todavía siguen recitando sus argumentos y tapando sus vergüenzas, en este país no se vive mejor. Esto no es la locomotora de Europa. Aquí los salarios reales no han subido 6 puntos. Aquí el acceso a la vivienda está más complicado que nunca. El mercado está roto y sin vivienda no hay posible inicio de proyecto vital, existencial. No hay posibilidad de emanciparse, de tener una familia, de incrementar la tasa de natalidad. Aquí, sin resolver el problema de las pensiones, nos vamos a meter en unos años un guarrazo en el que estoy seguro que cuando eso suceda va a haber quien diga que no se sabía nada, que nadie les explicó nada. Frente a esa realidad, los medios, el régimen, los de ellos, los de la tropa sanchista, la brunete sanchista, ellos apuntalan el discurso de la propaganda. Y frente a esos chicos que han empezado a escuchar argumentos en Internet, donde hay auténticos tumbados, auténticos conspiranoicos, pero donde también hay información muy, muy buena, mejor que los medios de comunicación. Y como han visto que los chavales se van distanciando de los partidos tradicionales, hay un apoyo a Vox entre los menores de 24, que es muy importante, es el primer partido, de hecho, en intención de voto en algunas encuestas. Como ven que ahí los socialistas se los escapa una parte de la juventud, están intentando, redoblando esfuerzos en TikTok y en Instagram, en las redes sociales, que no son tan tóxicas como dicen. Ahí hay muy buena información, grandes especialistas. Reitero, hay chalados, pero que también hay gente muy buena. Hay que saber a quién escuchar, y eso es labor del que escucha, del ciudadano. El lector o el espectador se tiene que buscar la vida también y elegir bien. Pero eso ya se escapa al control de los partidos. Porque una persona especialista en leer datos, por ejemplo, mando un saludo a John González, por cierto, especialista en hablar de datos económicos, especialista en advertir de lo que puede suceder con las pensiones, por ejemplo, a que ya intentan desacreditar. Espero que no lo logren porque es muy bueno y merece reconocimiento. Frente a eso, frente a ese discurso, que a ellos les asusta, ellos han pasado a la acción y han dedicado gente pagada con dinero público a hacer vídeos como este. Queremos blindar el derecho al aborto en la Constitución para que nunca más vuelva a estar amenazado. El Gobierno de España va a asegurar que se cumple la ley. Como el tema de Gaza ha terminado ya, porque se ha firmado la paz muy a pesar de quienes denunciaban el inexistente genocidio, los que denunciaban el genocidio ahora no quieren que se pare el genocidio. ¿Cómo va? Pero como ese tema ya no da más de sí, ahora ya te digo que toca explotar el tema del aborto. Y ahora, a ver, a pocas semanas del aniversario de la muerte del tío Paco, el 20 de noviembre, ya te digo yo que le van a volver a desenterrar. Ya te digo yo. En Televisión Española, de hecho, como puedes ver, podemos meter la imagen 10 aquí, Iván. Esa, muy bueno, qué bueno. Que me he saltado una del guión. Ya has visto aquí que Televisión Española ha anunciado hoy que va a firmar un convenio. Lo anunció ayer, perdón. Un convenio con el Ministerio de Memoria Democrática, la Secretaría de Estado, para volver a recuperar las actividades para recordar que llevamos 50 años de libertad después de la muerte del tío Pachi. Claro, todo esto lo necesitan. Todos estos bombas de humo, globos sonda, son fundamentales para enmascarar la realidad. Y es que es un gobierno que en el Parlamento pierde algunas o una buena parte de las iniciativas fundamentales que presenta importantes. Es un gobierno que las encuestas le hunden en las serias, no digo las de Tezanos y demás personas con un concepto psicodélico de la realidad. Y es un gobierno que no tiene presupuestos, que va a presentar un proyecto presupuestario, si es que eso sucede, y no va a salir adelante, o eso parece. Y ahora, frente a eso, tenemos que aguantar a Puente, decir que, pues que no son indispensables. Y usted me dijo, junio del año 24, el gobierno va a cumplir su obligación de presentar el proyecto de presupuestos para 2025. Dije eso. Sí, dijo. Se sorprende usted mismo de haber dicho Sí, eso. porque yo fíjate que con el tema este de los presupuestos siempre he tenido un discurso muy parecido, ¿no? Que es que no creo que sean indispensables. Lo dicho. Y mientras tanto está la sombra de la corrupción.
yo no es por darte malas noticias, pero creo que la corrupción no va a penalizar tanto electoralmente. No sé al final si hará caer al gobierno por todo lo que hay detrás, de lo que tenemos indicios, sobre lo que hemos publicado cosas y que apesta, y estoy seguro que terminará por salpicar al número 1. Yo no sé si eso electoralmente influirá mucho. Ahora bien, la corrupción les va a afectar a ellos. Les afecta ya. La corrupción de 2 secretarios de organización del partido y los presuntos delitos que se los imputan, por los que se los investiga, eso apesta. Eso les afecta. Por eso hay que desenterrar a Franco otra vez. Claro. Por eso hay que sacarla del aborto y confrontar al PP con Vox y dudar del liderazgo de Feijóo o lo que sea. Claro. La corrupción es mucha corrupción. De momento, en cualquier caso, han conseguido que cuestiones como la enésima visita al Supremo, al Tribunal Supremo, de Ábalos y Koldo, parece que tengan como menos aire informativo. Por eso aquí redundamos y contamos las novedades. Y por eso te decimos que el otro día así llegó el señor Ábalos al Supremo. Señor, mi mío dentro de prisión. Y después, unas horas después, conocíamos que el juez había decretado la libertad sin fianza, es decir, que no le había mandado a la prisión de forma provisional, como está Santos Cerdán. Unas horas después de que eso sucediera, aparecía por allí Koldo García. Como puedes ver en este vídeo, bueno, la verdad es que es muy alto, le cuesta salir del taxi, es que la verdad es un bigardo importante. Y él aparecía ahí con una mochilita roja. Está con su abogada y parece que no tenía muchas esperanzas de salir libre, pero al final el juez le dejó en libertad provisional. Vamos a llamar a Teresa Gómez porque, como hemos hablado de las carpetas, la presunta caja B de Ábalos, y como lo han publicado en el periódico, y como además Teresa es fantástica, y además tenía prisa, me ha dicho, estoy en un coche, llámame antes de que me tengo que ir, vamos primero con ella. En Big One Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Teresa Gómez, qué bueno verte por aquí otra vez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, antes de nada, felicidades, que no sé si lo puedo decir por aquí, pero si no, aprovecho para Gracias. felicitarte. Muchas gracias, de verdad. Bueno, también felicidades porque, oye, os estáis saliendo en el periódico con las informaciones esta semana. Y es por lo que te quería preguntar, por la caja B de Ábalos. Eso estaba, vamos, había muchas chistorras por ahí, ¿no? Bueno, en este caso eran folios, él les llamaba folios, los de 50 euros eran los folios, las chistorras son los de 500 euros, los soles de 200, los 100 las lechugas, y él siempre pedía folios que eran 50 euros y que podía manejar con mayor facilidad sin llamar la atención yendo a comprar con 500 euros, ¿no? Pero sí, sí, había muchos folios en su despacho y no folios precisamente como los que tenemos tú y yo. Claro, efectivamente, ¿no? Pero Teresa, yo creo que merece la pena explicarle a la gente algo que tú tienes mucha información sobre eso. Ábalos dejó de hacer transferencias y empezó a pagar todo en efectivo, ¿no? Claro, claro, lo que te ocurre cuando tienes mucho dinero en cash, de una procedencia presuntamente ilícita, como era en el caso de Ábalos, que tienes dinero en cash, entonces el dinero en A, que es el que obtenía pues, de una procedencia lícita, pues no lo tocaba y lo que hacía era pagar con dinero en negro. Básico de blanqueo de capitales y cómo actúan la mayor parte de las mafias cuando tienen y de las tramas cuando tienen mucho dinero en efectivo y dinero en negro. A mí lo que más me sorprende es que desde el Partido Socialista también se pagase en cash los gastos. Ahora ellos dicen que es una cosa muy normal, que se hace desde siempre, pero lo cierto es que cuando en 2021 en Dojefti se comenzó a publicar estas exclusivas, la secretaria de
Ábalos, Celia, dijo en sede judicial, yendo a declarar como testigo y por ende obligada a decir la verdad, cometió un delito de falso testimonio, mintió y dijo que en el Partido Socialista nunca se pagaba en efectivo. Hay una cosa esta semana que se ha pasado un poco por alto, pero estaba citada a la Comisión de Investigación del Senado, Carmen Pano, y no declaró, pero dijo que realmente se confirmaba todo lo que había afirmado hasta el momento. Y esa exclusiva la disteis vosotros. Sí, así es. Carmen Pano ha ratificado que llevó los 90.000 euros en la sede del Partido Socialista, que es lo que ya contó en sede judicial, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, y lo que también contó ante los agentes de la UCO. Y mira, pues Rubén, voy a aprovechar para decirte, para comentar una cosa, porque hay un presentador llamado Ruiz, Javier Ruiz, Ese que Ruiz del que usted me habla. que ha querido desacreditar la información, porque bueno, hay una parte de la profesión que en lugar de hacer su trabajo, que es auditar al poder, lo que están haciendo es proteger al poder. Es una nueva profesión actualmente, que es la de proteger al poder, para poder llenarse los bolsillos de dinero a través de programas en la televisión pública, programas que pagamos todos los españoles, y han llevado a cabo una dejación de funciones. Bueno, a mí no voy a decir que yo respeto esa decisión, porque sinceramente me parece que no están, pues, no están trabajando para los españoles y no están y están dejando de llevar a cabo ese compromiso que todos adquirimos cuando decidimos ser periodistas, que es trabajar para el ciudadano y hacer una función pública, llevar a cabo una función pública. Ellos no lo están haciendo, allá ellos, pero ellos van un paso más allá, que es atacar y desacreditar a los periodistas que sí que estamos auditando al poder. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo poniendo sobre la mesa folios impresos. Él había impreso 500, bueno, 500 billetes, euros, sí. no, 500 euros no, un fajo de billetes de 500 euros hasta llegar a los 90.000 euros. Y comenzó a decir, bueno, ¿veis este fajo? Que pequeño es, no entiendo por qué se ha llevado este dinero en bolsas de basura, como dijo Carmen Pano. Pues ni Carmen Pano dijo que llevase ese dinero en bolsa de basura, dijo que eran bolsas de plástico que a su vez estaban metidas en una bolsa de papel de una conocida cadena textil, es decir, era una bolsa de mano, ni dijo que lo llevasen en billetes de 500 euros. Es decir, si vas a intentar desacreditar una información, no sigas esparciendo un bulo, porque nadie ha dicho que esos 45.000 euros, porque fueron en 2 tandas, en total 90.000 euros, fuesen en billetes de 500 euros, sino que eran, perdóname porque me salta, sino que eran en billetes de 50 euros y de 100 euros. Es decir, cada vez que Carmen Pano ha ido a la sede del Partido Socialista a llevar este dinero, precisamente llevaba alrededor de 500 billetes. 500 billetes en un monedero, pues como debes entender, no caben muy bien. Entonces es normal que llevase una bolsa de mano ni mucho menos una bolsa de basura, como él decía. Claro, oye, Teresa, es que sé que tienes prisa, pero un par de cositas. Oh, no tengo prisa. Lo que pasa es que ha saltado por aquí de todo en un momento. Vale. La primera es, ¿de dónde se sospecha que viene? Yo sé que lo hemos hablado, pero creo que merece la pena un poco contextualizar, porque son tantos hilos sueltos o tantos cables que se cruzan uno con otro que merece la pena decirlo. ¿De dónde se sospecha que viene ese dinero en efectivo que utilizaba la trama? Bueno, pues el dinero en efectivo viene de las comisiones presuntamente ilegales cobradas a través de adjudicaciones públicas. En el caso de, por ejemplo, de los 90.000 euros que llevó Carmen Pano a la sede del Partido Socialista, fue para conceder una licencia de hidrocarburos. A cambio de conceder una licencia de hidrocarburos, que efectivamente luego se concedió, pues era parte de ese dinero que se había solicitado a Aldama y a Claudio Riva, que fue en torno a 600.000 euros más el chalet, que también publicamos el contrato del chalet en la urbanización La Alcaidesa, muy cerca de Sotogrande. También firmado ese contrato con Ávalo, que era un supuesto contrato de alquiler ficticio, porque era un contrato de compraventa. Ellos pidieron 2 cosas. Pidieron, bueno, os vamos a dar la licencia de hidrocarburos, pero a cambio esto va a tener un coste de 600.000 euros más el chalet. El chalet era para Ávalo, pero esos 600.000 euros no eran única y exclusivamente para Ábalos, porque
la licencia de hidrocarburo no la concede el Ministerio de Transporte, tienes que contar con el aval del Ministerio de Industria y con el aval del Ministerio de Transición Ecológica. Por ende, en esa concesión intervinieron muchas personas del Partido Socialista y miembros del gobierno, más allá de la trama Ábalos-Coldo. Entonces, parte de ese dinero vino pues, por la licencia de hidrocarburo y una gran parte por la concesión de obras públicas. Vale, una última pregunta, No, Teresa. pregúntame todo lo que quiera, de verdad. Vale, esta es la clave, gracias de verdad, porque sé que es días complicados, pero claro, la gente, quien nos vea dirá, a ver, estos de Objective sacan el vídeo, es el temazo de los folios de Ábalos. Parece que hay pruebas, bueno, Coldo está como loco porque le devuelvan los pendrive, pero parece que hay una montaña de pruebas y de hecho el propio magistrado Leopoldo Puente dice que los indicios que hay cada vez son más sólidos. ¿Por, por qué están en libertad provisional? Pues mira, a mí me decían hace una semana que sí que veían indicios de riesgo de fuga y destrucción de pruebas por parte de Ábalos. También me decían que obviamente una medida como esa el juez no la iba a tomar si no contaba con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. Y sí que es cierto que a mis fuentes judiciales me decían que la Fiscalía Anticorrupción se inclinaba por pedir esa privación de libertad. ¿Qué ha pasado en el último momento? Pues yo creo que hay datos que nos faltan. Entiendo, de hecho, en el escrito del fiscal anticorrupción, el fiscal sí que dice que ve un posible riesgo de fuga. Entonces, si ves un posible riesgo de fuga, pero no solicitas esa medida cautelar, es un poco extraño. También dice, ¿verdad?, que es una condición, que se encuentra en una condición excepcional, que es la de diputado, y que es verdad que nunca en la historia de la democracia se ha decretado prisión provisional para un diputado en ejercicio. Pero bueno, si ahora se escapa Ábalos, ¿qué? Entonces, yo sí que es cierto que creo que a lo mejor han querido ser demasiado garantistas y que posiblemente pues se pueda poner en riesgo la investigación. En fin, veremos. Teresa, de verdad, gracias, siempre tan generosa. De verdad, nunca me has dicho que no y No, a veces me da José, hasta apuro. Así que te nada, lo mereces, tú te lo mereces. muchísimas gracias. Un abrazo. Tenemos en The Objective que, de verdad, tanto tú como Ketty os habéis hecho famosos, además, por lo que hay que ser, por el buen trabajo y por las exclusivas. Así que nada, enhorabuena. No, muchas gracias a ti por contar con nosotros y por apoyarnos tanto siempre. Gracias, un abrazo. Adiós. Un abrazo. Y la verdad, como no quiero que perdáis detalle de lo que sucedió estos días en el Tribunal Supremo, porque reitero, creo que una de nuestras misiones en estos días es recordar la extrema gravedad de lo que se está juzgando y que la corrupción no pase por alto, que no pase a ser un tema fuera de las conversaciones de los ciudadanos. Y como sabemos que están los Javier Ruiz, Cintora y compañía intentando manipular, había pensado en llamar, este es un compañero mío en el Independiente, Miguel Triviño, que es muy bueno, es muy joven y es muy avispado y además, de verdad, lo que lee yo creo que lo sabe interpretar muy bien. Y debuta hoy en el programa y como ha estado estos días por allí, por el Tribunal Supremo, por lo menos quería llamarle para que os cuente, y seguro que lo va a hacer muy bien, todo lo que ha sucedido por allí y por qué es tan relevante lo que ha escrito el juez en sus dos autos. Tenemos con nosotros a mi amigo y compañero de periódico del Independiente, Miguel Triviño. Ya sabes, además, que ahí nos puedes leer todos los días. Te recomiendo siempre leer ese periódico. Y Miguel Triviño ha seguido, iba a decir, coma a coma, palabra a palabra, todas las últimas novedades del caso Coldo, que en esta semana ha llevado delante del Tribunal Supremo, delante del magistrado Leopoldo Puente, a José Luis Ábalos y a Coldo García. A él y él también, bueno, a esta gente un poco tampoco de fiar que tenemos por estos lares. Miguel, encantado de verdad de verte por aquí, estrenarte. Encantado de saludarte, Rubén. El placer es mío. Oye, ¿has estado en estos días en el Tribunal Supremo? ¿Has estado en la puerta? Sí, sí, he estado, bueno, no solamente en la puerta, sino dentro, ¿no? Porque hay una sala de prensa que he de decir que es bastante pequeñita y estamos ahí todos los periodistas apelotonados, pero sí, sí, ha tocado semana de Tribunal Supremo. O sea, que les has visto entrar. Pues fíjate, a Ábalos no, porque me pilló en el portátil para variar y me perdí su entrada, pero sí te puedo contar, Rubén, un detalle
que te diría que solo he visto yo y un compañero de un medio catalán, que ha sido la entrada de Koldo, porque una vez pasó el torno de la puerta y del dispositivo de seguridad, estaba muy nervioso, entregándole su documentación, identificándose ante el policía nacional que estaba en el Supremo, entregándole la documentación normal cuando uno acude a un tribunal, y le temblaban las manos al ponerse la tarjeta de visitante, creo que era, pero le temblaban visiblemente, y la verdad que me sorprendió. Es que hay un detalle de ayer jueves, que es cuando declaró Koldo, que llama la atención. Y es que él fue con una mochila roja. Es decir, ¿tú crees que estaba nervioso porque temía que le enviaran a prisión provisional a dormir a Soto del Real? Sí, yo creo que sí, Rubén, porque de hecho, antes de acudir al Supremo, fue al despacho de su abogada, donde había varios compañeros, sobre todo de televisiones, esperándole, y ahí le preguntaron que por qué llevaba una mochila, que además no era precisamente pequeña, ¿no? Y Koldor respondió algo así como que más vale ser precavido, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que pensaba que tenía bastantes opciones de acabar en la cárcel, sobre todo teniendo en cuenta los motivos por los cuales Ábalos no fue a prisión provisional el día anterior, ¿no? Porque una de las cosas que argumentó el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, al no pedir la prisión provisional para el exministro de Transportes, fue que precisamente Ábalos sigue siendo diputado y eso le genera, digámoslo así, una especie de arraigo al país que le dificulta salir sin ser detectado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero claro, Koldo no es diputado y yo creo que él pensaba que estaba en una situación menos favorable que la de Ábalos de cara a ingresar en A un prisión posible provisional. ingreso, claro. Hay algo que yo creo que merece la pena explicar a la gente porque, claro, ha habido tantas leyendas con respecto, bueno, iba a decir, no son leyendas, son hechos con respecto a la Fiscalía, al Fiscal General del Estado y a todo lo que rodea el caso, por ejemplo, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que parece que todos los fiscales o todas las áreas de la Fiscalía son iguales, pero en realidad yo creo que se puede decir, y corrígeme que si me equivoco, Miguel, que la Fiscalía Anticorrupción es excepcional en este caso, que se ha comportado con una diligencia bastante relevante en este tiempo. Sí, además yo me atrevería a decir, Rubén, que están siendo, no sé si la palabra es generosos, pero bueno, creo que dadas las circunstancias y los robustos indicios que hay, tanto la palabra robustos la emplea el juez Puente en el auto de Koldo, pero bueno, es aplicable también a la situación procesal de Ábalos, teniendo en cuenta los indicios que pesan sobre ellos y todo lo que hemos sabido durante los últimos meses a raíz de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bueno, pues creo que tampoco sería ninguna sorpresa, a nadie le hubiera llamado demasiado la atención que se hubiera decretado la prisión provisional para ambos, teniendo en cuenta sobre todo que otro miembro de esta presunta trama, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sí que está en prisión, pero bueno, consideran las acusaciones populares que están unificadas bajo la dirección letrada del PP, sí que han pedido tanto la prisión provisional de Ábalos como la de Koldo, pero el fiscal no, ¿no? Y tanto Luzón como Puente están yendo de la mano en ese sentido. El fiscal sí que pidió el ingreso de Santos Cerdán en prisión y Puente, digamos que secundó aquella visión del fiscal. En este caso no ha sido así. Y precisamente a mí me ha llamado la atención, ¿no?, en los autos, porque vienen a decir que después de este último informe de la UCO sobre la situación patrimonial de Ábalos, los indicios sobre ellos se han fortalecido y que existe un riesgo cierto, entre comillas, cierto, de que se sustraigan de la acción de la justicia, es decir, de que huyan, llegado el caso, que ese riesgo existe, pero aún así consideran que no es lo suficientemente intenso, y vuelvo a entrecomillar, por lo que creo que están. Repetimos esta parte. Considera el magistrado en el auto que existe ese riesgo cierto de que se fuguen. Sí, sí, exacto, con esas palabras, tanto en el auto de Ábalos como el de Koldo. Hace un matiz, además, el juez Puente, que dice que ese riesgo de que huyan podría verse incrementado cuando se acerque el juicio, ¿no? Hay que recordar que, bueno, estamos
en una causa muy compleja. Hace unas semanas Puente decidió extinguir la causa y dividirla en dos, y ahora mismo por una parte está la causa principal, que digamos que es todo lo que afecta a la compraventa de material sanitario durante la pandemia a través principalmente de la empresa Soluciones de Gestión, que pertenecía a Víctor de Almada. Y por otro lado está la parte que afecta, digamos, más a Santos Cerdán, y que es la de las comisiones, las presuntas comisiones, porque no hay que recordar, como bien hace el juez, que nos seguimos moviendo en el terreno de los indicios, las presuntas comisiones a través de adjudicaciones de obra pública. Es posible que antes de final de año el juez les mande a juicio por el tema de las mascarillas, pero lo otro, bueno, yo creo que queda un largo periodo de instrucción, y veremos a ver, ¿no?, qué decisión toma Puente pues cuando les procese, si es que les procesa, o cuando se establezca una fecha para el juicio. Ahí, en base a lo que ha escrito el magistrado, pues es posible que ambos ingresen en prisión a la espera de ser juzgados. Hay un par de preguntas, Miguel, y ya terminamos, si te parece, que no te quiero aburrir con muchas No, no, no. preguntas, pero hay una que me parece especialmente relevante, y es, y además te lo leí a ti, como que el magistrado mostraba cierta sorpresa porque todavía Ábalos pudiera seguir ejerciendo de diputado. Eh, y la verdad es que sorprende, claro, es decir, porque él perfectamente podía haber ido el miércoles por la tarde a una votación en el Congreso. Sí, bueno, Rubén, de hecho, vino del Congreso. Llegó en taxi al Supremo, pero antes fue al Congreso. No quiero aventurarme demasiado porque ahora mismo no recuerdo los detalles exactos, pero juraría, aunque esto, insisto, habría que certificarlo, que aparcó en el Congreso y ya en el Congreso se pilló un taxi y se fue al Supremo, porque ese día había sesión de control. O sea que, para que veamos, y sí, bueno, se le ha dado mucha relevancia a lo que escribió Puente al final del auto, como es cierto, porque al final no deja de ser una sugerencia de todo un magistrado del Tribunal Supremo al Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, hay que entender, Rubén, el contexto en el que se produce esta declaración de Ábalos. La declaración de Ábalos fue el miércoles. El lunes, Ábalos notificó al juzgado que abandonaba a su abogado, el abogado que le ha llevado desde que estalló el caso, el penalista José Aníbal Álvarez, a 48 horas, a menos de 48 horas de volver al Supremo, ¿no? El martes pidió un abogado de oficio, y minutos después el juez Puente, en un auto, bueno, vino a decir que ese movimiento de Ábalos, tan cerca de producirse la declaración, era, en resumidas cuentas, un fraude de ley, y le obligó a ir con el que hasta ahora era su abogado. Ya se ha anunciado que ha cambiado de abogado, pero le obligó a ir con su antiguo abogado al Supremo, ¿no? Y de hecho nosotros publicamos en El Independiente, Rubén, que en el Supremo había una sensación, cito textualmente, de choteo ante estos últimos movimientos de Ábalos. De hecho, la declaración, hubo un momento de tensión entre Puente y Ábalos, por lo que, bueno, podemos decir que el magistrado estaba un poco, digamos, un poco caliente, ¿no? Con la cosa inflada, sí, es decir, sí, que estaba enfadado, y a ver, a lo mejor tiene razones para ello. Hay un detallito porque el otro día fuiste tú el que publicó la exclusiva de que Ábalos había solicitado el cambio de abogado, pero hay un detallito. eh, el que ha contratado, fue fiscal de la Audiencia Nacional, ¿verdad? Sí, Eh, sí. ¿Se puede deducir Bueno, que puede estar pensando dimitir como diputado para que se traslade la causa a la Audiencia Nacional, o esto es una paranoia que tengo? Yo creo que puede ser más paranoia, Rubén. Matizo, la exclusiva la dio Irene Tavera, de OK Diario. Nosotros secundamos la información, pero todo se ha dicho, ¿eh? La exclusiva fue de OK Diario. Bueno, de hecho, uno de los motivos por los que ha renunciado Ábalos a su abogado es porque este le había aconsejado dos cosas. Primero, que alcanzara un pacto con la Fiscalía, como parece ser que ha hecho Víctor de Aldama, y segundo, que renunciara a su acta en el Congreso para que la causa volviera a la Audiencia Nacional, y que Ábalos tenga una instancia a la que recurrir en caso de que las resoluciones de la Audiencia Nacional no le sean favorables, ¿no? Porque hay que recordar que ahora mismo está todo en el Supremo y no hay una instancia mayor que el Supremo a nivel nacional. Siempre te queda Europa, ¿no? Pero bueno, en una causa de estas características.
y Ábalos no ha querido. Así que, bueno, a mí se me hace difícil pensar que haya elegido concretamente a un abogado de la Audiencia Nacional porque esté pensando en que la causa vaya a volver a la Audiencia Nacional, pero hay una evidencia, Rubén, que lo que vaya a hacer Ábalos solo lo sabe él. Yo creo que ha estado un poco jugando al gato y al ratón y, bueno, a mí no me parecería a estas alturas descartable que Ábalos en un momento cambie de opinión y diga que renuncia al acta. Pero bueno, él Haya siempre ha una sostenido expresión, que es una expresión. inocente y yo creo que él interpreta que renunciar al acta sería una especie de asunción de responsabilidades, ¿no? Y yo creo que la va a aguantar todo lo que pueda. Hay una expresión que se me viene a la cabeza, que lo utilizan mucho en Cataluña, que no lo llaman como jugar al gato y al ratón, tiene sus matices, lo llaman algo así como jugar a la puta y la ramoneta, o sea, hacerlo... A ver, a lo mejor en este caso, no lo sé, pega mejor esta expresión, pero simplemente por el mero hecho del significado de la expresión. En cualquier caso, una última pregunta, Miguel, casi es una reflexión, porque yo creo que la gente, como pasan tantas cosas y como hay tanta expectación sobre estos casos, cuando van y no declaran, se niegan a declarar, como que se siente defraudada y le dice, tienes que declarar, tienes que dar datos. Ojo, a lo mejor es verdad, los sueños de la gente que a lo mejor tiene una posición activista contra el gobierno, pues que diera nombres o que pactara con la fiscalía, podría ser como lo más idóneo o lo que se consideraría más oportuno para el bien del país, pero en realidad ellos lo que están intentando es defenderse y tienen todo el derecho. Lo digo también porque les hemos dedicado 1 millón de adjetivos negativos, descalificativos o descalificaciones, pero que ellos tienen derecho a defenderse y a no declarar. Sí. Sí, 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 o sea, bueno, al final no hay que olvidar que ya llevamos, es cierto que el proceso al principio se dilató mucho por la condición de diputado que ostentaba Ábalos, porque eso lo ralentizó todo mucho, porque el Congreso, porque el Supremo tuvo que pedir el suplicatorio al Congreso, el Congreso tuvo que darlo. No fue como en el caso de Cerdán, ¿no? Que a Cerdán, en cuanto se publicó el famoso informe de la UCO, Cerdán renunció al acta y fue todo mucho más rápido, ¿no? En el caso de Ábalos se dilató mucho y, bueno, hay que recordar que, si no recuerdo mal, a finales de febrero del 24 es cuando está ya la operación del OR, porque, por lo que, bueno, yo creo que ya hay, Después digamos, de las una... elecciones gallegas, además. Sí. Hay una especie, yo creo también ya de sensación de cansancio acumulado, de fatiga. Y ojo, Rubén, es que todavía quedan muchas cosas por salir. O sea, no hay que olvidar que hasta ahora todo lo que se ha plasmado en los informes de la UCO proviene de los dispositivos incautados a Ábalos, de los dispositivos a Coldo, perdón, de los Coldo. dispositivos de Ábalos y de los de Santos Cerdán. Aún no se ha entregado nada al juzgado. Hay muchos informes pendientes, por lo que, bueno, yo creo que ellos mismos tampoco saben, ¿no? Muchas de las cosas que están por salir y están un poco, yo diría, pero esto es opinión personal, que están dando palos de ciego, Rubén. Y quería hacer un matiz respecto de lo que me comentabas de, mm, de lo que dijo el juez, de que bueno, que la expresión concreta fue natural estupor, ¿no? Que le produce al juez que una persona sobre la que pesan unos hechos delictivos tan contundentes como es Ábalos pueda seguir ejerciendo una función pública como diputado, ¿no? Pero también es cierto que a esa parte de ese párrafo se le dio menos importancia, que no fue una reflexión al aire, sino que Puente, a continuación, cita el reglamento del Congreso, que, si no recuerdo mal, es el artículo 21, que dice que los diputados que estén en ejercicios, sus derechos como diputados quedarán suspendidos cuando se dicte un auto de procesamiento y cuando entren en prisión, ¿no? Preventiva. Entonces, lo que Puente le ha dicho, lo que le ha sugerido a la Cámara Baja es, oigan, igual esta pérdida de derechos y deberes parlamentarios no debería producirse cuando el diputado ya esté en prisión y esté procesado, sino, digamos, en el paso, en el punto en el que está ahora Ábalos, ¿no? Que es el paso previo a eso. Porque es cierto que, bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos escuchado, lo que hemos leído y los indicios robustos, insisto en utilizar el lenguaje en que emplea el juez, que pesan en este caso, sobre Ábalos, pues bueno, yo creo que es una reflexión que, bueno, se ha criticado mucho, ¿no? Porque dicen que el juez se mete en política y demás. Yo creo, Rubén, que en una democracia no hay mayor ejercicio
digamos, pues de democracia que un juez del Supremo en un auto, basándose en la normativa y en las leyes vigentes, sugiera hacer una modificación legal. A mí me parece una expresión de democracia y no lo contrario, porque además, Rubén, perdona que me estoy enrollando, a continuación Puente dice, de hecho es el último párrafo del auto, no obstante, a nosotros, los miembros del Poder Judicial, nos corresponde aplicar la ley, no modificarla. O sea que, Claro. bueno, nos quedamos mucho con la parte en la que dice lo del estupor, pero no en lo que dice a continuación. En el razonamiento, eso es. Bueno, en cualquier caso, me muero de ganas, Miguel, de ver algún día, si se sabrá, ojalá, qué tenía ese disco duro que se llevaba la chica que estaba en casa de Ábalos. Me muero de ganas, te lo juro. Algunas noches lo pienso, digo, ¿qué tendrá? ¿Qué guardaría ahí Ábalos? Bueno, Miguel, la UCO se lo llevó, la pillaron y se lo llevó. Otra cosa es que en ese disco duro se hayan borrado las cosas o no sé, no recuerdo ahora si era disco duro o pendrive, pero bueno, la UCO lo detectó, así que imagino que en algún informe, si está relacionado con la causa, pues la Guardia Civil no le quedará, entre comillas, más remedio que incluirlo en alguno de sus informes. veremos. Miguel Triviño, te leemos en El Independiente y te veo por allí. Gracias y un abrazo. Un abrazo, Rubén, muchísimas gracias. Os lo dije, que Miguel es muy bueno. A ver, yo estoy seguro que va a querer venir algún día más al programa para explicarnos la actualidad de los tribunales, porque la verdad es que es un lujo trabajar con él en Independiente, periodista tan joven y también informado. Y luego también había visto una cosa esta semana, a ver qué os parece, una entrevista. Ya conocéis a Esaú Alarcón, que es experto, fiscalista, jurista, y siempre hay que leerle. Tiene un blog que es fantástico, además, y os lo recomiendo. Y estaba echando un vistazo el otro día a su cuenta de Twitter, que es de las que sigo, y había publicado esto, que era una captura de un informe de la UCO sobre pagos en chistorras. Y como además, el otro día el presidente del gobierno, como has visto en el programa de Barceló, en la cadena SER, de Ángeles Barceló, había comentado, había como normalizado los pagos en efectivo, yo había pensado en pegar un toque a Esaú, porque yo no sé si esto es legal, si es ilegal, si es raro, si es habitual. Y como nos ha explicado tantas veces bien Esaú, por ejemplo, tema fiscal de los famosos crowdfunding, las colectas que organizaba el dueño de la taberna Garibaldi, Pablo Iglesias, antiguo presidente del gobierno, vicepresidente, mejor dicho. Dios nos libre, joder. Habitante de Galapagar, padre de hijos que estudian en un colegio privado, pese a ser un fuerte, firme defensor de sanidad pública, y ahora mismo vector de la propaganda china en España, como nos lo había explicado Esaú, es que de verdad es hablar de Pablo Iglesias y se me va al cerebro a actividades terribles, a mundos tétricos. Había pensado en llamar a Esaú para que nos hablara de, y lo vamos a hacer además, de qué pasa con estos pagos en efectivo. ¿Son normales? ¿Son habituales? Aquí una vez más huele a podrido. Vamos a ver. Tenemos con nosotros a Esaú Alarcón, como os anunciaba, que sabéis que es amigo del programa habitual y que además siempre nos ofrece pistas de esas. Cuando se dice aquello de sigue el rastro del dinero, es el momento de llamar a Esaú porque siempre nos ayuda. ¿Cómo estás, Esaú? Muy bien. A ver, te he visto estos días en tu cuenta de Twitter, que le recomiendo a todo el mundo, hablar del dinero en efectivo. Y a ver, el otro día yo escuché al presidente del gobierno comentar que, bueno, había pagos en efectivo que eran normales dentro de los partidos. Pero te leí, tú no estabas muy de acuerdo con eso y hacías un análisis, un par de análisis y me llamaba mucho la atención. Yo la verdad es que lo de los pagos en efectivo me parecía una cosa de otra época, pero a lo mejor estoy equivocado. Sí, de la época pre-Montoro. O sea, de hecho fue Montoro el año 2012 que la ley antifraude estableció por primera vez la limitación de pagos en efectivo que te sonará a 2.500 euros y luego pasó a 1.000 euros con unas sanciones espectaculares en el caso de que se incumpliera, que tenían que controlarse tanto por notarios, registradores, cualquiera que interviniera en una operación. Yo he visto a notarios implicados por en una escritura pública legal perfectamente superarse ese efectivo y responsabilizarse al notario, con lo cual es una cosa muy seria que además también afecta al blanqueo de capitales,
Con lo cual, pues bueno, se ha de llevar muy a rajatabla, eso para empezar. Además, en el caso de los partidos, eh, mm, parece el control es de facto mayor ya no solamente las campañas electorales, sino también en el resto del tiempo, como quien dice, ¿no? Pero nos lo han justificado como habitual. Bueno, también nos han dicho que gobernar sin presupuestos es algo que puede ser, pero bueno, yo no sé en este caso si nos mienten. Y que una chistorra se puede cortar en 500 unidades. Por ejemplo, también Lo ha dicho la abogada de Coldo, yo no sé cómo se puede cortar eso. Bueno, mira, ahora que lo dices, yo creo que lo hicieron como, ¿has visto la película de Uno de los Nuestros cuando están en la Hombre. cárcel, agarran la cuchilla de afeitar y empiezan a cortar el ajo en finas láminas? Pues a lo mejor te pillaron la idea de ahí o tenían experiencia, no lo sé. Bueno, a ver, el mensaje del presidente, desde el punto de vista teórico, era correcto. O sea, pagar en efectivo los gastos de una empresa es perfectamente habitual. El problema, como decía él, no está en el pago ese, sino en el origen de los fondos. Pero el problema, lo que se demuestra leyendo el informe, que muchos compañeros tuyos, pues tú has hablado también de él, han tratado cosas, es que lo que no es cabal es que, primero, el PSOE utilice tanto el efectivo porque esos gastos se pueden pagar con tarjeta. En mi despacho, los gastos de taxi y tal, que es a los que se refería el presidente, se devuelven evidentemente el trabajador lo puede pagar en efectivo, pero se le devuelve en tarjeta de crédito. Ya por un tema de, como decía, de blanqueo de capitales. Pero lo que no resulta cabal ya es que haya una página del informe, que la subí a Twitter, en la que se asuma por parte de Coldo que él recibe 1 o 2 billetes de 500 cada mes, mensualmente, lo dice literalmente. Tengo aquí la página por si quieres que la leamos. Sí, perfecto, la tengo también, así que si la quieres leer. Bueno, es una página de un tal Luis, que es el que compraba los billetes, para decirlo en el lenguaje delictivo, ¿vale? Coldo pidió a Patricia, su mujer, que indicara a Luis que me habían ido dando en estos 9 meses y que me da vergüenza dar a nadie esas chistorras por el cargo que ocupo. Chistorras que cobra Coldo por el cargo que ocupo, que él no ocupaba ningún cargo en el PSOE. Correcto. Añadió, pero que claro, me dan por el gasto que hago al mes 1 o 2. O sea, yo, de verdad, Rubén, llevo demasiados años ya trabajando en despachos relativamente grandes. Este despacho es mío, con mis socios. Somos muchos, somos casi 50 personas y jamás he visto un billete de 500. Y también hemos pagado gastos en efectivo y hemos ido al banco a sacar dinero. Jamás. La práctica habitual de las empresas no se ve. Y lo que no se ve es que un partido pague gastos con billetes de 500, porque tú sabes la putada. Hablando mal, perdona que esté en Sí, no, directo. está bien, está bien. Desde el año 2019 se dejaron de imprimir billetes de 500 porque suponían un nicho de fraude y se sabía que en España, esto es un dato que en su día tomé, el 25% de billetes de 500 de toda la Unión Europea estaban en España. Entonces se decidió por el Banco de España, con buen criterio, dejarlos de imprimir. Entonces tú, si eres un partido que además, estamos hablando de personas que tenían cierto poder en el partido, ¿le vas a dar billetes de 500 para fastidiarle y que tenga que ir a cambiarlos y pedir disculpas a un banco y entrar a la ventanilla? Porque no puedes cambiarlo normalmente un billete de 500. Te tienes que entrar a una entidad sucursal bancaria. Dentro no puedes hacerlo en el cajero y te tienen que tomar datos del DNI para pasarlos al Banco de España. ¿Tú te crees que una persona con responsabilidad en el PSOE le hacen eso y no dice, oye, no, mira, el billete de 500 te lo metes por donde te quepa, pero a mí me das billetes de 50? Entonces, que durante tiempo se recibieran esos billetes, eso es un síntoma inequívoco de que esos billetes venían, que eso es el problema, el origen de esos billetes, blanqueo de capitales, venían de una fuente rara. Porque si no, el PSOE ocurriría lo mismo. Cuando va al banco a coger el dinerito, el administrativo, oye, mira, vamos a sacar dinero para pagar los gastos. Pues ese dinero, la persona que fuera, le darían instrucciones para decir, oye, mira, no aceptes un billete de 500. Claro. Pero es que además tú vas al banco a pedir efectivo y no te van a dar billetes de 500. Entonces, el mensaje que transmite el presidente es falaz. Aparentemente cierto, no le pongo ninguna duda en lo que dice, pero totalmente falaz. Lo ha prendido la coletilla y lo ha soltado.
Claro, ¿vale? pero aquí fíjate, Saúl, estamos como entre dos realidades. Es decir, leía el otro día y utilizo un poco la demagogia y soy consciente de ello, pero creo que muchas veces es una buena forma de ilustrar al respecto de lo que sucede. Se hablaba de que a partir de 2016, por ejemplo, Hacienda va a controlar Bizum, porque ve que aunque la media de los pagos es de 53 euros, para Ujú. cosas como, por ejemplo, la venta en aplicaciones de segunda mano, pues considera que puede haber ahí determinadas operaciones fraudulentas. Pero a la vez nos encontramos con cosas como en el informe de la UCO veo que la hipoteca que tenía Ábalos sobre el local de su famosa fundación, para acá el proyecto en Chipote, en Perú, eh, que era la mujer de Ábalos y el propio, el propio Coldo el que hacía en efectivo los ingresos en el banco para pagar la parte de la hipoteca de Ábalos. Y que de repente, desde que dejó de ser ministro, todo presuntamente, por supuesto, dejó de hacer operaciones bancarias, que era todo en efectivo. Entonces, claro, mi pregunta es, Hacienda está claro que somos todos, pero aquí hay una serie de mecanismos que parece que han fallado de control. Mira, esas son operaciones que siendo legales son inverosímiles. Me explico. Yo viví en primera persona porque además soy de los que consiguió la sentencia de Luxemburgo que hizo que la ley de Montoro cayera en el año 2012. En el 22 tuvimos la sentencia. Yo viví en primera persona la regularización de gente que tenía bienes en extranjero, ¿vale? Y la gente, yo lo que comentaba la gente quería hacer auténticas locuras por la normativa que había sacado Montoro, que era totalmente confiscatoria. Entonces quería convertir dinero perfectamente lícito, pero que estaba en un banco extranjero, digamos que era dinero gris blanquecino, en negro, ennegrecerlo, ¿vale? Entonces yo les decía, ni se te ocurra sacar el dinero del banco, vamos a hacerlo bien, vamos a regularizarlo, ¿vale? Entonces, hombre, yo soy un abogado de provincias, tampoco... entonces, lo que no es lógico es que tú, una operación que la puedes hacer de forma limpia a través de una transferencia y una persona que tiene un sueldo elevado, que se le presupone que tiene que a final de mes va a poder pagarlo, que lo haga con dinero en efectivo. Es decir, que el propio pagador, que es el PSOE y que es el ministerio, insisto, le hagan la putada de darle tanto dinero en efectivo que tenga que pagar cosas en efectivo que luego puede tener un problema de blanqueo de capitales o de justificación. Y lo mismo que has explicado tú de la hipoteca, que es una cosa inverosímil desde el punto de vista de la lógica humana, ¿vale? Aunque legal, insisto, ocurre con la pensión compensatoria de la exmujer. O sea, yo no sé si ya han pedido ya la sentencia de divorcio, que yo la hubiera pedido si soy el juez, pero supongo que la pedirán. Si nos escuchan. Para ver, yo espero que te oiga el viernes, o a las partes, si están también. Yo la pediría para ver qué es lo que pone de pago de pensión compensatoria. ¿Por qué? Porque se da la casualidad de que hasta el año 2019, que creo que es cuando entra en esas funciones que dan lugar a todo esto, pagaba la pensión como todo Dios, es decir, con transferencia bancaria mensual, tal, no sé qué. Llega 2019 y dejan de aparecer los pagos a la pensión. Luego sí que resulta que la señora cobra su pensión porque Coldo transmite continuamente que está dando chistorras o ya no sé lo que tal, que hay que pagarle a no sé quién, hay que pagarle a no sé cuánto, ¿vale? Lo paga, pero tú te miras la información patrimonial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y sale pago cero o pagos muy irrisorios. ¿Qué ocurre? ¿Tú puedes pagar una pensión compensatoria en efectivo? Por supuesto, no hay ningún problema, pero vas a tener un problema con la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria tiene ese dato en su información patrimonial y cuando vea que te has deducido porque entiendo que este señor tendría un asesor fiscal y en su declaración de renta se deduciría la pensión compensatoria como todos, porque, hombre, es dinero que no llega a tu cuenta corriente y lo pagas a tu excónyuge. Todo el mundo se lo deduce. Pues cuando este señor se desgravara eso, salta una alarma automáticamente para todo el mundo en la agencia tributaria diciendo, oiga, que es que a mí me sale que usted no ha pagado nada. Y ya te tiene que llegar un requerimiento y lo tienes que justificar, que además, ¿cómo justificas que has pagado en efectivo? Entonces, insisto en lo mismo, son cosas que
son como decimos los juristas, es una prueba de indicios. Y la prueba de indicios no puede ser una prueba, pero aquí hay una cantidad de indicios que hacen que esto no sea una lucubración. Esto da la sensación de que cabe presumir que había un flujo de dinero que no solo salía del PSOE, sino que tenía una entrada por algún lado. Claro, y eso yo entiendo que será sobre lo que está recabando indicios, porque en realidad ya nos comentaba antes Teresa Gómez, ya hay indicios que el juez considera sólidos, pero yo lo digo sobre todo porque creo, y además te agradezco mucho la explicación, Esaú, porque creo que es muy ilustrativa, pero a lo mejor los ciudadanos lo entienden así, con ese tipo de ejemplos como el que estás poniendo, como concurre, no sé. Yo cuando le paso una factura a mi gestor de un ordenador, me dice, guárdala y mira bien que si te la desgraba sea el ordenador que vas a utilizar para tu actividad profesional. Y aquí está. No, pero perdón, es peor. Tú vas a tener que guardar la factura y vas a tener que guardar el justificante de pago. Porque la agencia tributaria, si tú das las facturas y no das el justificante, te puede decir que no te lo deduces. Y es lo mismo, exactamente el mismo caso que con la pensión compensatoria. Claro, pero mi pregunta entonces es, ¿por qué en algunos casos se vigila tan de cerca? ¿Por qué en algunos casos, por ejemplo, no lo sé, cualquier extranjero en Madrid te lo dice cuando mandan dinero por MoneyGram? Si das el DNI unas cuantas veces y de repente te pasas de determinada cantidad que envías a familia a otro sitio, ya de repente salta la alerta de ese Black y te dice, ojo, cuidado, ¿qué está pasando aquí en esta actividad? ¿Por qué hay tanto control en unos casos y en este caso, casualmente, que es un ámbito de partido, que es un ámbito institucional, también ministerial, se relajan tanto, ¿no? Obviamente yo no soy inspector, aunque me precio de tener amigos inspectores, y tampoco soy penalista, pero y tampoco tengo amigos que hayan sido ministros, pero yo creo que hay algún tipo de blindaje, sinceramente, hacia los políticos en general, para que no sean revisados con la misma intensidad. O sea, han de ser muy cafres, porque esto de la pensión compensatoria que te digo es un requerimiento 100% seguro para la mayoría de los ciudadanos. Igual que ocurrió con David Sánchez, que le hicieron un informe ad hoc para salvarle la residencia. Y sin firmar. Y sin firmar, y bueno, en fin. Ese informe da para un programa, porque yo llevo inspecciones de residencia y ahora mismo están en boga y son durísimas. Entonces, y utilizan unos criterios no solo prácticos, sino jurídicos, técnicamente muy potentes. Y este hombre ocurrió lo contrario. Pero bueno, ¿dónde iba a parar? Sí, hablábamos de que existe como cierto blindaje sobre los políticos. Mira, hay otro dato que también lo tengo aquí, 2 pantallazos, que yo no tengo amigos ministros, pero también me ha sorprendido muchísimo, que es que la UCO ni se mete y los policistas, los periodistas tampoco se han metido mucho, que es hay una liquidación de todos los gastos que cobra este hombre, y cuando pasó a ser ministro, aparte de todos esos benefits, esas rentas exentas que tienen todos los diputados, que a mí me revienta, porque es un organismo, sabes que hay exenciones para determinar rentas, como por ejemplo cuando tienes una indemnización por despido del trabajo, hay una parte que está exenta. Bueno, pues los diputados son Juan Palomo, que yo me lo guiso y yo me lo como. Ellos deciden la parte del salario que consideran exenta de sus retribuciones laborales. Y lo decide el propio Parlamento. Eso está previsto en la norma fiscal, una norma fiscal que eso es un privilegio ad hominem, que está prohibido por la Constitución, pero aquí nadie dice nada. Yo escribí esto en el año 2014, nadie me hizo ni caso. Pero bueno, dejando eso de lado, que lo cobró y lo cobran todos esos diputados que vemos ahora con el pelo azul y tal, pues lo cobran todos los años. Cuando pasó a ser ministro, cobró 150.000 euros y 350.000 euros de la caja del ministerio como retribución exenta. Yo vi eso y dije, hombre, yo pensaba que lo de ser ministro era una broma pesada, que perdías dinero, pero realmente si resulta que es que te dan todo ese dinero exento, no está tan mal pagado.
En teoría se está exento, es que se trata, esa exención tendría sentido si fueran dietas de desplazamiento. Es decir, tú te desplazas en avión a no sé qué, coges el billete porque no tienes tiempo y tal. Pero los pagos elevados normalmente los hace el ministerio. Claro. ¿Qué pasa? Que este señor se llevaba, presumo, una cohorte de gente que a lo mejor no tenía nada que ver con el ministerio y la pagaba él para que luego se lo devolvieran, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto, esto lo ponen en el informe de la UCO y además es información que da la agencia tributaria, que hay un año que cobra 350.000 euros libres de impuestos de la caja del ministerio en un concepto, que te lo puedo decir ahora, porque lo tengo también aquí, que es rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. ¿Qué ocurre? Que si fuera una dieta, esa dieta tiene que estar cuadrada con que este señor ha hecho un gasto. Pero es que en el informe de la UCO no pone nada que haya hecho esos gastos. Claro. Si los gastos los hacía con chistorras y con software. Claro. Entonces, todo esto da lugar, yo creo, a que, hombre, la policía no es tonta y los jueces menos. Entonces, yo creo que esto no se la vía porque no, insisto, no soy penalista, pero esto tiene visos de que puede acabar en una investigación con un calado mayor. Sí, desde luego, algo huele a podrido. Y respecto a lo que decían los políticos que me he ido por los cerros de Úbeda, No, pues, muy bien. mira, todo este tema, ¿sabes por quién ha saltado? Saltó por Aldama. ¿Y sabes por qué saltó por Aldama? Porque Aldama estaba metido en un fraude carrusel de IVA. Y entonces saltó porque un inspector de Zaragoza, si no recuerdo mal, que además es el inspector que hizo el caso NOS. Ah, sí, yo leí el informe que hizo sobre las mascarillas, que fue, de verdad, descubrió una estructura societaria entera. Por ejemplo, una instrumental que tenían vacía en Reino Unido, por si acaso. Era un informe glorioso, de verdad. Pues este señor estaba mirando eso y no sabía nada de vinculación política, si no recuerdo mal. Con el caso del novio de Ayuso, lo mismo. Que ojo, yo ahí creo que lo hubieran ido a por él igual, que al final era un tema de socio-sociedad, simulación, yo creo que hubiera entrado. Pero que sí que es verdad. Y luego resulta que a este inspector no lo pudieron remover porque es uno ya que lo tienen por amortizado. Pero acuérdate que a la jefa de inspección de Aragón y al jefe de toda la agencia tributaria de Aragón, al cabo de 2 días de salir en prensa esto, lo sacaron de su cargo. Los destituyeron. Es tremendo. Entonces, 2 días o 4 días o 6 días, pero los destituyeron. Son cargos de confianza dentro de la categoría funcionarial que tienen, pero los destituyeron. Entonces, bueno, yo me da la sensación, nunca he tenido ningún político de cliente, Dios me libre, pero me da la sensación de que esas alarmas que tenemos todos por hacer cosas que evidentemente están mal, yo creo que no las tienen. Esaú, un día, si te parece, que estés por Madrid, si te apetece venir, podemos hacer un especial sobre Claro, todo esto. cuando olvidas. Precios, exenciones, el mamoneo, porque yo creo que da para un programa, pero de hacer una maratón, como las que hacían en Punto Pelota, pero aquí Bueno, yo creo que ayer, Jano, el programa En Libertad, hablaron de, no sé si fue, bueno, hubo uno de los contertulios que hablaron de hacer un programa respecto a los impuestos, que es una cosa que duele a todo, porque ahora están con las cotizaciones sociales. Yo me brindo a hablar contigo de lo que quieras y del panorama fiscal, que es un tema relevante y que la gente tampoco se da cuenta del galimatías y de las situaciones de auténticos privilegios y auténticos expolios que existen y las diferencias que hay dentro de España. Es una cosa digna de que la gente lo sepa. Pues como autónomo enfadado, estos días te puedes imaginar, porque además yo tengo la doble figura, pero bueno, o sea, te puedes imaginar que llega mayo y me pillo unos cabreos impresionantes, pero bueno, en fin, te tomo la palabra y de verdad, Esaú Alarcón, encantado una semana más de tenerte por aquí. Gracias. Nada, igualmente. Un abrazo. Vaya bien. Hasta luego. Y ya sabes que la última sección de este programa, El Pueblo Sabio, es para vosotros, para
las personas que estáis, ya somos más de 1.300, yo creo, en el grupo de Telegram, de lo que no te han contado. Aquí pondrá Iván el cartelito, como todas las semanas. Oye, la verdad es que estoy cada vez más agradecido porque colaboráis más. De verdad, no tengo ni que moderar el grupo. El otro día entró uno con el nombre de una tienda, algo así, y dije, este no le vamos a dejar entrar en el chat porque nos va a empezar a vender sus motos y aquí tenemos un debate bueno. No hay que borrar mensajes con insultos, todo está bien dirigido, dais argumentos que de verdad estoy muy sorprendido y muy agradecido. No somos muchos todavía, es verdad, porque somos 1.300. Si nos juntáramos en esta habitación la llenaríamos, eso sí. Seguro que seremos más, pero de verdad, cada vez que planteo las preguntas, os envío los vídeos, los dosieres, que sabes que puedes ver en Vivo Plus. Reitero, suscríbete si no lo has hecho. Siempre los comentáis bien, siempre agradecidos, siempre buenos conmigo, de verdad, encantado de la vida. Y esta semana os planteo una cuestión, y es al hilo de el anuncio de la ministra de Seguridad Social sobre el incremento para 2026 de las cuotas de los autónomos, esos a los que el Estado confisca una gran parte del dinero que ya no que ganan, que ingresan. Esos que en realidad se les somete a un régimen que se podría equiparar con un latrocinio, que pagan la mayoría de sus ingresos, una gran parte. Esos que, por ejemplo, si facturan aproximadamente 600 euros, tienen que pagar 200 en la Seguridad Social. Y esos a los que la izquierda, que vive de lo público, les dice que para ganar tan poco, que se den de baja, que se busquen otro trabajo. La izquierda siempre moralmente superior. Moralmente superior, pero todos esos metiéndote la mano en el bolsillo con sueldos públicos. Aleccionadores siendo parásitos, caraduras, cuando no sinvergüenzas. Os planteaba esta semana, mejor dicho, una pregunta que es, ¿os parece justa esta propuesta sobre los autónomos? ¿Estamos asfixiados con el régimen fiscal español? Y mandabais algunos mensajes muy interesantes. En España existe la cultura de que unas personas pueden vivir de otras. Es esta cultura socialista, ¿verdad? Y está muy instaurada, incluso los partidos así dichos de centro-derecha como el PP, está muy instaurado esta idea socialdemócrata, ¿no? Y creo que a corto y medio plazo es imposible cambiar. Es posible que a medio y largo plazo, con crisis profundas relacionadas, por ejemplo, con temas de las pensiones, sí puede haber un cambio de forma de pensar la sociedad, pero a corto y medio plazo lo veo imposible. Yo llevo años diciendo que España está en el camino de la argentinización. Aquí uno Yo más. es que sinceramente a estas alturas ya soy muy pesimista. No veo solución a corto plazo y mucho menos a largo. La Unión Europea la veo totalmente distraída. Ahora en España estamos fatal, pero creo que incluso con un cambio de gobierno el que venga se va a encontrar con una situación muy difícil de gestionar. Evidentemente, todo es una trampa. Les interesa seguir cobrando cuanto más puedan del trabajador medio y del autónomo. Es aberrante que una persona que no llegue a cobrar 670 euros por su actividad profesional, una tercera parte, se vaya para pagar una cuota autónomo. Es un infierno de robo, de latrocinio, de persecución a los autónomos, que son precisamente los que crean empleo, empresa. No podemos seguir así ni un minuto más, espantando la inversión y el talento. Que tiene todo esto también mucho que ver cómo se ha destruido el sistema educativo en España y la cultura también. Y yo pienso que claro que tiene arreglo, claro que sí, pero es que nos tenemos que remangar. Todas las personas que pensamos que así, que no se puede vivir en la incoherencia y en el analfabetismo funcional y en la barbarie del sectarismo. Ya está bien. Había también Silvia, daba aquí una pequeña clase de economía básica, de esa que no maneja la izquierda porque vive en los mundos de yuppie, en utopías, en mundos estúpidos. Y Silvia decía, el único medio para aliviar la carga fiscal es que haya más gente trabajando y se creen
más empresas y más facilidades para emprender. Cuantos más cotizamos, menos carga fiscal para cada uno. Eso sería fácil, pero no quieren. Desde los políticos de la UE hasta los nuestros de nuestro propio país, que están comprados por países con intereses en destruirnos. Aquí ya se enfadaba, se venía arriba Silvia. María A. Albo comentaba: España es un infierno fiscal y con los autónomos se ceban. Lo primero, hay que recortar el número de políticos en general. Si esta etapa ha servido para algo, ha sido para ver que tanto político, tanto liberado sindical y tanto observatorio no sirven para nada, así que si no los necesitamos, fuera, y así por lo menos nos ahorramos bastantes millones de euros. Nico Afonso decía: aquí todos lo tenemos muy claro. El problema es que hay muchísima gente que tiene muy claro también que es mejor que el Estado sea gigantesco y confiscatorio. Yo no me atrevo a decir que tenga yo razón. A lo mejor la razón está de su lado. Pero lo que sí que sé es que en los años 90 pagábamos menos impuestos y había mejores servicios. A lo mejor, entonces, no había un AVE a cada capital de provincia, pero se vivía bien, sin alardes, uno podía comprar un piso, los pensionistas cobraban bien, la gente formaba familias. Así que me expliquen qué ha cambiado, porque es posible que la seguridad social ya sea deficitaria y haya que inyectarle, pero no es menos cierto que pagamos casi el doble de impuestos y debería dar para todo. Y Pedro, el último mensaje que tenemos hoy por aquí, comentaba: creo que el origen del problema es otro y las políticas confiscatorias son la consecuencia lógica del mismo. Si se destina dinero a cualquier cosa que no sea justificable como servicio público necesario, se está despilfarrando y alguien tiene que aflojar la cartera para pagar la fiesta. En este país, y esto está muy bien, no hay conciencia de que los servicios públicos cuestan un dineral, que no son gratis, que lo público no es gratis. Hemos llegado a un nivel absurdo de derechos generados y la gente en general no es consciente de que somos pobres y no nos lo podemos permitir. Mala solución tiene la cosa. En fin, lamento terminar el programa con este mensaje tan pesimista, pero creo que la realidad se tiene que dar sin salsa, sin barniz, sin lubricante. Tiene que entrar así, directa, para que por lo menos a partir de ahí sepamos dónde estamos para intentar buscar soluciones o por lo menos para estar mejor informados, para ser más fuertes ante las corrientes que se pueden desatar alrededor nuestro y ante sobre todo la manipulación gubernamental contra la que aquí luchamos cada día, cada semana, en lo que no te han contado, y que espero que por lo menos todo esto te sirva a ti para tu día a día y para estar mejor posicionado en el mundo. Este ha sido el programa número 60, lo que no te han contado, Vivo en Media. Síguenos cada día en todos nuestros programas. Reitero, síguenos en Vivo en Plus. La semana que viene, viernes por la noche, volvemos con más contenidos, con actualidad y sobre todo con ese tipo de temas que sabes que te van a cabrear, pero a los que tanto tú como yo estamos enganchados. Buenas noches, feliz fin de semana y hasta el viernes.